me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a dar gracias a Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús. Donde leímos, el Señor le está diciendo, ¿verdad?, al discípulo, ¿verdad?, Ananías, que fuese, ya estudiamos lo que significaba la calle a la derecha, ya por qué entró a Damasco, de quién era la casa, quién era Judas, ya estuvimos estudiando todo eso, pero lo que llamó mi atención en esto es el versículo 16, porque dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjese bien, porque lo que Saulo andaba haciendo, ¿qué era su trabajo que andaba haciendo? Perseguir a la iglesia. Apedrearon a Esteban y lo mataron. Él estuvo presente y fue y pidió cartas para ir a Damasco a arrestar, a perseguir, y él mismo dijo, yo iba, los perseguía, los asolaba y hasta la muerte. Dice que hasta arrastrando se los llevaba, ¿verdad? Los arrastraba. Entonces, lo que él andaba haciendo con los cristianos, Jesús le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, ahora, lo que él hizo con aquellos, ahora se lo iban a hacer a él. Ahora, admiramos mucho al apóstol Saulo, ¿verdad?, a Pablo, que fue el mayor apóstol de los gentiles, el que escribió más cartas del Nuevo Testamento, pero también él tuvo un antes de Cristo y un después de Cristo. Mire qué curioso. Pero el tiempo se mide como antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, qué bonito que cada uno de nosotros tuviera un antes de Cristo, pero también tuviera pero muchos estamos antes de Cristo y estamos en Cristo y estamos igual que antes de Cristo, ¿verdad? Pero debe haber una transformación, debe haber un cambio. Entonces, Saulo tuvo esa transformación, pero ¿sabía que Saulo cometió sus errores empezando? Yo creo que es como todos, ¿verdad? Todos cometemos nuestros errores, entonces tenemos que ser, ¿cómo le puedo decir? Muchas personas vienen y te dicen, por ejemplo, hace días tuve una experiencia con una persona, estábamos platicando y habíamos como unas 5 personas que conocíamos de Dios y había una persona que no conocía de Dios. Entonces, uno de los que estaba con nosotros le estaba insistiendo a esta persona, confiesa a Jesús, confiesa a Jesús. Y él decía, no estoy listo, confiesa a Jesús, es que no quiero, confiesa a Jesús. Y dijo, al cabo, pues la Biblia dice, fórzalos a entrar, y a fuerzas quería que lo forzara a confesar a Jesús. Y le dijo, mira, es que si tú confiesas a Jesús, Jesús va a hacer un cambio en tu vida. Pero déjeme y le digo que dentro del libre albedrío, si usted no quiere, el Señor no lo va a hacer, al no ser que tenga un trato especial con usted. ¿Me entiende? El Señor le da chance a todos, pero a Saulo le tocó esta oportunidad, pero a pesar de que muchos dicen que cayó del caballo, ¿verdad? Yo no veo caballo en la Biblia, pero cayó a suelo, se levantó
ciego, pero cuando, bueno, vamos a seguir leyendo mejor para no adelantarme. Mire, en el capítulo 19, donde terminamos, en el capítulo 9, versículo 19, perdón, y habiendo tomado alimento, ¿qué dice? Recobró fuerzas. Acuérdese, estuvo 3 días en ayuno y también estuvo en oración, porque dice él aquí ora. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjese la sorpresa, ¿verdad? ¿A qué venía Saulo a Damasco? A asolar a los discípulos. Y ahora el que asolaba está entre los discípulos. Entonces dice que estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Ok? Ahora fíjese el número 20. Dice, enseguida predicaba a Cristo. ¿En dónde predicaba? En las sinagogas. Ahora, aquí me voy a meter en problemas. Porque mire, este hombre acaba de tener un encuentro con Cristo, ¿verdad? Dice que tenía unos cuantos días que había tenido un encuentro con Cristo. Unos días. Estuvo con los discípulos estaban aprendiendo. Él a lo mejor también estaba en proceso de aprendizaje. Pero, ¿qué es lo que hace? Se desespera y se pone a predicar. Mira, muchas veces nosotros decimos, no se necesita mucho para predicar a Cristo. Usted solamente dígale que Cristo los ama y ya con eso tiene, ¿verdad? Para motivar a las personas a evangelizar. Y puede que para evangelizar a lo mejor funcione, porque a veces cuando usted va a evangelizar a personas que tampoco no saben. Pero ¿qué pasa si usted recién convertido se pone a evangelizar y se topa con alguien que sabe más que usted? Mira, a mí yo le doy gracias a Dios porque a mí me pasó una experiencia. Le digo que yo cuando me convertí, a las 2 semanas salíamos a evangelizar y andaban con nosotros, andaban personas que tenían, casi todos tenían de 1 año para arriba de convertidos, de entre 3 años, 1 año a 3 años. Y andábamos evangelizando por la calle, íbamos a tocar puertas y salía la gente y empezaban a hacer preguntas y yo me quedaba sorprendido. Porque los jóvenes que andaban con nosotros les hacían preguntas y no sabían qué decir. Y yo que tenía 2 semanas de convertido, gracias a Dios yo había leído la Biblia antes sin ser convertido. Yo leí la Biblia y gracias a Dios se me quedó algo de la Biblia, ¿me entiende? Entonces cuando me convierto, iba a evangelizar y hacían preguntas y no sabían ellos qué contestar y yo contestaba las preguntas. Y los hermanos me decían, pues ¿usted cuánto tiempo tiene de convertido? Y les digo, 2 semanas. Y dicen, pero si sabe más que nosotros. Pues ya era la gracia de Dios, ¿me entiende? Pero no a todos les pasa lo mismo, ¿me entiende? Entonces hay personas que usted va a evangelizar que le salen más bravos de los que usted sabe. Y a veces nos dejan avergonzados. Entonces es bueno saber en qué estamos fundamentados. ¿Me entiende? Fíjese, este hombre va enseguida, o sea, apenas se acaba de tener un encuentro con el Señor, dura unos cuantos días con los discípulos y en el número 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora vamos a hacer un punto. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? ¿Quiénes eran los que estaban en las sinagogas? Los judíos. ¿Qué estudiaban los judíos en las sinagogas? La ley de Moisés y los profetas. Entonces, imagínense, por ejemplo, estaba yo viendo un video de esos judíos, de los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos no creen en Jesús, ¿ok? Entonces, este judío ortodoxo
le hacen la pregunta y le dicen, entonces, porque él en sus estudios que él da, habla del Nuevo Testamento, pero ellos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos usan el Nuevo Testamento solamente para contradecir a los cristianos. Pero estaba citando versículos del Nuevo Testamento comparados con el Antiguo Testamento. Entonces, donde le sacan la pregunta y le dicen, entonces, ¿por qué el Antiguo Testamento dice, tu rey viene montado en un pollino? ¿Verdad? Entonces él dice, es que no se refiere a Jesús, sino se refiere al rey David. Ellos piensan que alguien va a llegar con el espíritu del rey David, ¿me entiende? Que el rey David va a renacer como lo dice la Biblia de Moisés y de Elías, ¿verdad? Entonces dice, ellos dicen que cuando habla de un rey, no habla de Jesús, sino habla de el rey David. Ahora imagínense, Saulo no creía en Jesús, anda persiguiendo a los que creen en Jesús. Los sacerdotes le dan carta para que vaya a perseguir a los de Jesús. Y llega a la sinagoga donde lo apoyaban a él. Órale, vete Saulo a perseguir a los cristianos. Y ahora llega a la sinagoga y a decirle, ¿saben qué? Es que Jesús es Cristo, que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿qué cree que usted que era la reacción de los judíos? O sea, ¿y qué le pasó? Si venía a perseguir a los judíos, mire, porque allí sigue diciendo, mire, número 21, dice, y todos los que le oían estaban, ¿qué? ¿Qué significa la palabra atónito? Sorprendidos. ¿Y qué decían? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Cómo es que ahora viene hablando de este nombre si él andaba en contra de ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Fíjese, los de Damasco, los de la sinagoga de Damasco, los judíos que estaban ahí, sabían a lo que venía Pablo. Yo creo que hasta le estaban echando porras, ¿verdad? Órale, Saulo, órale. Porque pues ellos tampoco no creían en Jesús. ¿Me entiende? Echándole hasta porras. Y resulta que ahora regresa y recuerdo en una ocasión, mire cómo funcionan las cosas a veces. Recuerdo en una ocasión andábamos en el trabajo y andábamos 3 bibliotecos, porque según sabíamos mucha Biblia, ¿verdad? Éramos 3 ahí. Y usted cree que cuando se juntan 3 que dicen que saben Biblia, se van a poner a hablar bien bonito de la Biblia. No, eran puras discusiones, porque uno la quería interpretar a su manera y otro la quería interpretar a la manera de él. Entonces recuerdo que tocamos el tema de la intersección, de la oración en la intersección. Y uno de ellos dijo, eso de andar orando por otros, dijo, es pura pérdida de tiempo. Y nosotros nos quedamos como que, ¿cómo que pérdida de tiempo? Sí, dijo, es que hay mucha gente, dice, que no le gusta orar y nomás se la pasa, ora por mí. Dijo, a mí no me gusta andar orando por los demás, dijo, cada quien que ore por sí mismo, dijo, yo solamente voy a pedirle a Dios que lo bendiga, pero hay ellos que oren por sus necesidades, yo no voy a andar perdiendo tiempo de orar por sus necesidades. Y empezamos, no, pero que la palabra dice que oremos los unos por los otros, y casi todo el día anduvimos ahí teológicamente discutiendo el que si era bíblico a orar por los demás o no. Entonces ya al último el que andaba ahí discutiendo se molestó y ya al último, ya cuando se iba a terminar el trabajo, viene y nos dice, bueno, varones, dice, perdónenme, ya me voy, ya vámonos, ya, y luego se va. Y llegamos a la iglesia esa tarde y resulta que era día de oración, por eso habíamos tocado el tema de la oración, era el día de oración. Y resulta que al que nos anduvo discutiendo que no era bíblico orar por los demás, a él le tocaba dirigir la oración. Y lo primero que dice,
subiéndose al púlpito, dice, hermanos, dice, hoy entendí la importancia de orar los unos por los otros. Y volteamos y nos vemos el otro hermano y yo como que, ¿what? Y empezó a orar por la gente. Entonces dijimos, bueno, ¿será que él le redargulló y al último la pensó bien? Pero sí me entiende. ¿Por qué? Porque si le tocaba dirigir la oración y él había dicho que no era bueno orar los unos por los otros, pues se entiende que no iba a orar por los demás. Pero fue precisamente lo que dijo. He entendido la importancia de lo que es el orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros. Entonces yo me imagino que estos que estaban en la sinagoga estaban con la misma admiración de que Saulo viene persiguiendo a los cristianos y llega a la sinagoga y en vez de decirles apóyenme para ir a corretearlos, llega y le dice, no, ¿saben qué? Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Sí, cierto. Entonces se quedaron ellos como que, ¿de qué hablas, Pablo? Si tú andabas persiguiéndolos a ellos. ¿Me entiende? Entonces, fíjese, y todos los que le oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero ¿qué dice el 22? Lectora. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjese, dice que ¿qué hacía? Se esforzaba. Una pregunta. ¿Por qué cree usted que él se esforzaba? Este era un hombre que estaba bien instruido en la ley. Y en la ley había muchas profecías acerca de Jesús. Pero ¿se acuerda cuando Esteban presentó su defensa? Esteban empezó con el Antiguo Testamento hasta que llegó al Nuevo Testamento. Le recitó casi toda la Biblia para convencerlos. No los logró convencer tampoco. Pero ahora Saulo dice que se esforzaba, o sea, ok, andabas persiguiendo a los cristianos, ahora vienes y resulta con que tú mismo ahora eres cristiano y trataba de demostrarles, ahora sí que el por qué era cristiano, ¿verdad? Y recuerdo, le digo que me recuerda mucho el canto ese de Mi pensamiento eres tú, que estábamos cantando ahorita, porque el autor de ese canto, él me platicó a mí cómo es que ese canto nació. O sea, dice que él en la ciudad de Monterrey siendo un joven, se convierte al evangelio y cuando llega a su casa bien contento porque se había convertido, sus papás lo corren de la casa. Dice, ya no tienes cabida aquí, vámonos para afuera, lo corren de su casa. Entonces dice él, yo me fui y como no conocía a nadie, dice, y no sabía qué hacer, dijo, fui y me subí al techo de la iglesia. En la iglesia donde se convirtió, dice que se subió al techo a dormir allá arriba. Dice que como eso de las 6 de la mañana empezó a llover, dice, yo estaba dormido, estaba boca arriba y me empezaron a caer las gotas de agua en la cara. Y dice que dijo, ay Señor, dijo, mira dónde estoy por seguirte a ti. Y dijo, y allí fue donde compuso ese canto de Mi pensamiento eres tú. ¿Me entiende? Entonces, hay personas que padecen por convertirse. A mí, gracias a Dios, yo no sufrí, nomás perdí los amigos, ¿verdad? Y tuve que dejar muchas cosas, pero no, gracias a Dios yo no tuve un sufrimiento en cuanto a mi conversión, gracias a Dios, ¿me entiende? Pero hay personas que sí lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Saulo se arrima con los discípulos y como que no encascaba muy bien ahí con los discípulos, porque pues después de andarlos persiguiendo, como que le tenían miedo, ¿verdad? De si será o no será. A lo mejor pensaban que andaba como infiltrado. Entonces, cuando llega a la sinagoga a predicarle a los judíos, empieza a predicarles, se esfuerza, trataba de decirles que Jesús era el Mesías y todo, pero lo único que consigue, en vez de que se convirtieran, ¿qué es lo que hace? Número 22, ¿qué es lo que dice? Pero Saulo mucho más se esforzaba
y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjese bien, aquí hay algo que está un poco raro, porque Saulo ya había sido lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Mas sin embargo, él estaba impuesto a la ley. Entonces, estaba tratando de convencer a los judíos más por la palabra que por el Espíritu, aunque estaba lleno del Espíritu. ¿Me entiende? Dice que se esforzaba tratando de explicarles, tratando de demostrar que Jesús era el Cristo. Pero fíjense lo que dice en el 23. Pasados muchos días, los judíos ¿qué? Resolvieron en consejo. Ahora, nadie se convirtió con la prédica de... Imagina, Pedro predicó y se convirtieron 3,000 y luego después se inventaron otros cuantos, ¿verdad? Y Saulo predica y en vez de que se convirtieran, los hace enojar. Hay veces que a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando, le digo, yo también cometí mis errores. Una vez andábamos trabajando, reconstruyendo una iglesia que habíamos agarrado. Una iglesia la andábamos remodelando para meternos a hacer servicios. Y andaban unos muchachos que no eran cristianos, vinieron a ayudarnos. Fíjense, hasta los que no conocían de Dios nos andaban ayudando a remodelar la iglesia. Pero uno de ellos se me arrima a mí. Yo tenía 2 meses de convertido, por ahí andaba haciendo mis pininos. Uno de ellos se me arrima y me dice, oiga, me dice, los hermanos no toman, ¿verdad? Y yo le solté la Biblia luego, no, si la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán al reino de los cielos, sino que está preparados para ellos el fuego eterno. Le digo que ya sabía Biblia y apenas estaba recién convertido, pero le solté el espadazo bien y bonito. Llegó otro hermano y me dijo, hermanito, me dijo, venga para acá. Y le dije, ¿qué? Dijo, así no se les habla de Dios, dijo. Presénteles el amor de Dios, dijo, y el amor de Dios les va a quitar lo demás, dijo, no los mande al infierno luego, dijo, ya no van a volver ni a ayudarnos, ¿me entiendes? Entonces, el Saulo estaba en esta situación, en vez de predicar con amor, andaba sacando la espada, como estaba impuesto a arrastrar a los creyentes, ahora quería arrastrar a los que no eran creyentes. Entonces, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Número 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Número 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora, ¿se imagina usted qué tan intensa debe haber estado la predicación de Saulo contra los judíos? Porque yo he cometido errores, he cometido barbaridades en las predicaciones y en todo, pero todavía no me han ni siquiera llegado a cachetear. Sí me han dicho de que me voy a morir, ¿verdad? Pero todavía no me golpean por una predicación. Y a ya lo querían matar, pero sí sabe de quién estamos hablando, de Saulo. Saulo. ¿Y qué hizo con su primer predicación? En lugar de convertir a la gente, la hizo enojar a tal grado que lo que él andaba haciendo antes, ahora mire, pero ya estaba profetizado. Yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer. Le voy a dar unas horas, así como dicen por ahí, como una sopa de su propio, ¿verdad? Ahora, él estaba sufriendo lo mismo que él había hecho sufrir a los demás. Eso fue lo que le dijo Jesús. Ahora te voy a demostrar. Entonces,
En vez de convertir a la gente, los está haciendo enojar. Número 26. ¿Qué dice? Cuando llegaron a Jerusalén, ¿qué dice, hermana? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole... Nomás ahí, nomás el 26. Fíjese, cuando llegó a... Trataba de juntarse con los discípulos, pero ¿qué pasaba? Le tenían miedo. No creyendo. No sé si a usted le pasó, ¿verdad? Cuando uno se convierte al evangelio, ¿verdad? Y que quiere testificar, la gente no le cree así luego. ¿No le pasó a usted? A mí me decían, no hombre, decían, al rato, a ver cuánto tiempo duras, decían, ya se te va a pasar. Pues ya tengo más de 30 años y todavía no se me pasa, ¿me entiende? Pero eso le dicen a uno, ¿verdad? No le creen. Entonces como andaba persiguiendo a los cristianos y ahora se quiere juntar con los cristianos, ahora los cristianos le tienen miedo. ¿Entiende? Entonces, ahora sí que como dicen, como dice déjame, dice por ahí, y esto lo vamos a aplicar, ¿verdad? Pero hay un dicho que dice, tus hechos no me dejan oír tus palabras. ¿Ha oído eso? Tus hechos no me dejan oír tus palabras. Es como que yo siendo un pleitista, ¿verdad? Un vago, le esté dando consejo a otro que no ande de vago. ¿Qué es lo que me va a decir? Entonces, ahora, fíjese bien, Saulo llega a Jerusalén, viene de Damasco, donde ya hizo enojar a los judíos, donde los judíos dicen, andaba persiguiendo a los cristianos y ahora viene a hablarme de Cristo. ¿Cómo está eso? Por eso una vez yo di un tema que se llamaba no contamines el agua, porque a veces uno, mire, es tan curioso que sale uno de la iglesia y sale hablando de la iglesia. ¿Cómo te fue en el culto? No, hombre, si vieras, no me gustó y esto, el otro, la alabanza estuvo feo y esto. Y al rato le dice uno a la gente, te invito a la iglesia, ¿y qué le van a decir? No, hombre, para ir a esa iglesia que me estás platicando. Entonces, hay veces que nuestros hechos no dejan oír las palabras que decimos. Entonces, así estaba Saulo, o sea, decía que andaba convertido, que ya estaba en el camino del Señor, pero en vez de andar convenciendo a la gente, se esforzaba, lo intentaba, pero más los hacía enojar, a punto de que lo querían matar. Entonces la gente no le creía. ¿Por qué? Mire, Pedro empezó a predicar y Pedro empezó haciendo sanidades y haciendo milagros. O sea, cuando le acusaron y le dijeron, Pedro, pero tú andas predicando. Y dijo, sí, pero ahí está el cojo que levanté. Y dice que cuando lo quisieron acusar, dijeron, pues sí, es que sí es verdad. Ahí está, lo levanté en el nombre de Jesús. Y ni cómo le discutían a Pedro, ¿me entiende? Pero a Saulo les decía, ya soy cristiano. Y si le decían, pues yo también. ¿Y qué tal si los arrestaba? ¿Qué tal si andaba de encubierto? O sea, todavía le tenían miedo. Entonces, fíjese, y lo que me llama la atención también es de que cuando lo querían matar, a los mismos que él andaba queriendo matar. Fíjese qué curioso, ¿verdad? Hay un dicho americano que dice, ten cuidado con quién te metes, dice, porque ese que tú estás ofendiendo puede que al rato, sea, como dice algo así que, al que tú, como en el trabajo, al que tú ofendes, al rato puede ser tu jefe, ¿me entiende? O sea, por eso más vale llevársela bien con todos, porque al rato que sea jefe necesitas llevártela bien con él. Entonces a Saulo los andaba tratando de matar y ahora son los que le ayudan a salvar, los que lo sacan por la pared para que no lo maten. Entonces ahora el que andaba persiguiendo a la iglesia ahora está siendo perseguido. Cuando él hacía que los demás se escondieran, ahora él es el que se anda escondiendo. Cuando él hizo una persecución, ¿cómo se dice? Una persecución, una dispersación
Ahora él está siendo dispersado. Llega a Damasco y allí comete los trata de persuadir, no lo logra, lo tratan de matar y se va a Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, porque mire, aquí hay un punto bien interesante. ¿Qué tipo de vida tenía Saulo antes de convertirse a Dios, a Jesús? ¿Qué tipo de vida tenía? Era criado a los pies de Gamaliel, o sea, tenía una buena posición, a lo mejor era ahí jefe de algo, ¿verdad? Porque pues si le dieron cartas para que fuera a perseguir, quiere decir que tenía influencia. Pero fíjese la lección que está aquí, después de que abrió los ojos, ¿verdad? Porque dice que se le juntaron escamas y cuando Ananías oró por él cayeron escamas y empezó a ver, pero ya no miró con los mismos ojos que antes veía. ¿Por qué? Ahora miró las cosas diferentes. Regresó a Jerusalén, pero no regresó a la vida que él tenía. Me supongo que pudo haber regresado con su familia, a su casa, con sus amigos, con los sacerdotes, le pudieran haber dado todo, pero ahora, en vez de andar con los sacerdotes, ahora andaba tratando de juntarse con los hermanos. Y los hermanos, no hombre, hazte para allá. ¿Me entiende? Pero fíjese, dice que entonces Bernabé, tomándole, ¿qué? Lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor Jesús, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. O sea, llega Saulo, ellos no conocían todavía su testimonio. Pero cuando llega Bernabé, ahora, ¿se acuerda quién era Bernabé? ¿Quién era Bernabé? Ya se le olvidó que estudiamos quién era Bernabé. Bernabé fue uno de los discípulos que cuando dice la palabra de Dios que tenían todas las cosas en común, ¿se acuerda? Se llamaba José, pero le decían a Bernabé, le decían, los discípulos le cambiaron el nombre de José a Bernabé, y este era el que dio una de sus propiedades, el que vendió una de sus propiedades y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Bernabé era un hombre de confianza, un discípulo. Entonces Bernabé se enteró de lo que había hecho Saulo y viene con los apóstoles y les dice, no, espérense. Es que ese que andaba persiguiendo a los cristianos, el que andaba asolando a la iglesia, el que andaba haciendo todos estos males, ahora es uno de nosotros, dijo. Y es más, no le da miedo hablar de Cristo, porque muchos de ellos estaban escondidos por miedo, porque los andaban persiguiendo. Pero imagínense ahora tener al perseguidor de su lado. Y Saulo dice, este hombre no tuvo miedo a hablar de Cristo allá, aunque lo quisieron matar y tuvo que salir huyendo, pero no tuvo miedo. Entonces ya se junta con ellos y dice que ya entraba y salía. O sea, ya dice en el número 28, y estaba con ellos en Jerusalén, o sea, con los apóstoles, y entraba y salía. Pero mire lo que hace en el número 29. Y hablaba. ¿Qué significa la palabra denodadamente? Sin temor. Denodadamente, en el nombre del Señor. Pero aquí está el problema. ¿Qué hacía? O sea, ya había hecho enojar a los judíos en Damasco. Era para que hubiera aprendido la lección. Saulo, no es esa la manera de predicar a Cristo. No es conforme a la ley. Él les dejaba caer todo el peso de la ley todavía y los hizo enojar. Ahora viene a Jerusalén, ya fue allá con los judíos, ahora viene a Jerusalén y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba. La palabra disputar quiere decir que peleaba,
combatía con los... Ya había hecho enojar a los judíos, ahora viene y hace enojar a los... Pero estos procuraban ¿qué? Fíjese, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ya, aquí voy a ponerme yo mismo una incógnita. Porque la palabra de Dios dice que qué es lo que andaba haciendo Saulo cuando andaba persiguiendo a la iglesia. Dice que andaba respirando amenazas de muerte. ¿Qué significa respirar amenazas de muerte? O sea, él miró cómo mataron a Esteban, se le metió un espíritu de muerte. Por eso le decía que hay que tener cuidado qué presenciamos y qué vemos y a dónde vamos. Se le mete un espíritu de muerte y empieza a respirar como que dijo, esto está bueno. Si estos mataron a este, yo también voy a ir a matarme unos 2, 3 para ser como ellos. Da respirando amenazas de muerte y va con la intención de matar, arrastrar y desolar a los cristianos. Se topa con Jesús, cae a tierra, está 3 días en ayuno, está 3 días en oración, le ponen las manos encima, pues recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo, se bautiza. Mas sin embargo, las primeras predicaciones que dio, ¿qué espíritu esparció? Va y les predica a los judíos en la sinagoga y los judíos lo quieren matar. Se viene a Jerusalén con los griegos. Acuérdese, él era de nacionalidad judía, pero criado en Grecia y también tenía la ciudadanía romana, o mínimo hablaba 3, 4 idiomas. Entonces viene con los griegos, les empieza a hablar en griego, les empieza a hablar de Cristo, ¿y qué es lo que hace? También los hace enojar. ¿Por qué? Porque disputaba. Le pregunto, ¿está bien que peleemos con la palabra? Porque, yo conozco hermanitos que cómo les gusta, porque agarran mal la escritura que dice que contendamos ardientemente por la fe. Eso es diferente. Eso es que usted no se deje convencer. ¿Me entiende? Yo no acostumbro a mí, mire, si para eso está la palabra. La otra vez estaba ahí en la escritura, en las llamadas de la televisión cuando estábamos orando por la gente. Había agarrado la maña, yo no sé quién era, de empezar a hacer puros comentarios, y es cuando estábamos el hermano Francisco y yo, y el hermano Francisco miraba el comentario de él y se lo brincaba. Y luego le decía, Dios te bendiga, hermano, yo no estoy para discutir. Y le dije, échamelo a mí. Le dije, ¿qué es lo que quieres saber? Y me mandó a preguntar, ¿quién les da la autoridad a los cristianos para hablar en el nombre de Jesús? Y nomás le dije, mira, leas el libro de los Hechos, le dije. Ahí se da cuenta quién nos da la autoridad, porque la palabra de Dios dice que Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y les habló con denuedo la palabra. Le dije, así es que ese mismo Espíritu que estaba en Pedro, le dije, es el mismo Espíritu que tenemos los cristianos. Ya no volví a andar preguntando, ¿me entiende? Pero no es para discutir, yo no me pude a pelear con él, solamente le dije lo que la palabra decía, ¿me entiende? Pero dice aquí que Saulo se ponía a disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Y fíjese lo que dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecida por él. O sea, aquí me llamó la atención a mí. Primero tenían miedo porque Saulo andaba tratando de arrestarlos y tenían miedo, pero luego Saulo se convierte y Saulo viene discutiendo y ya
aquellos los querían matar, entonces ahora le tenían miedo por el otro lado también. Entonces, ¿será que hay cristianos que todavía dan miedo diciendo que ya son cristianos? Yo conozco varios que interpretan la escritura a su manera y cómo discuten. Y hay veces que dijo un pastor, el día que este hermanito se vaya a la iglesia, voy a descansar. Había un hermano que le decíamos el hermano Contreras allá en la iglesia. Estaba el predicador y cada rato se paraba a media predicación a hacer comentarios. Hermanito, siéntese y después hablamos. Y estaba el predicador predicando y había algo que no le gustaba y se paraba y empezaba a discutir con el predicador a media, hasta que ya el predicador le dijo, ¿sabe qué, hermano? Mejor ya no venga, dijo. Nomás me está interrumpiendo. Entonces, mire, después de que Saulo se fue, la iglesia tuvo tranquilidad porque ya ni los... Ahora, se oye medio curioso, ¿verdad? Porque estamos hablando de Saulo, o sea, fíjese quién era Saulo. O sea, este hombre era escribió, ¿cuántas cartas en el Nuevo Testamento escribió Saulo? 13. Bueno, hay unas que ahí están medio, si son de él o no, ¿verdad? Pero son 13. ¿Quién escribió tantas cartas como él? Moisés es el que se le acercó un poco más. ¿Y cuántos escribió Moisés? 5, el Pentateuco. ¿Me entiende? Entonces Moisés escribe 5 y los judíos admiraban a Moisés. Saulo viene y escribe. Pero, miren, léame Gálatas 1:22. Porque a esta parte yo le puse convertido, pero no pulido. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Se da cuenta, dice, Pablo ya más adelante en el libro de Gálatas está diciendo que los discípulos o la gente de las iglesias no lo conocían en persona, pero sí habían oído de su fama. Pero ahora fíjense cómo lo conocían, cómo dice que lo conocían, aquel que antes asolaba la iglesia, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué fue lo que pasó? Porque acá en el libro de los Gálatas ahora encontramos a un Pablo totalmente diferente? Ahora acá sí ya les está gustando como predica. Ahora sí ya tiene iglesias establecidas, porque al principio empezó a predicar, los hizo enojar, los hizo molestar, lo querían matar, pero después encontramos a Saulo predicando y formando iglesias, convenciendo a las personas y llevándolos a la fe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el error del principio? ¿Cuál fue la diferencia? Fíjese bien. Dice que entonces el número 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Qué fue lo que pasó después de eso? Saulo estuvo 3 años en el desierto de Arabia, donde más adelante da testimonio. Bueno, léame allí mismo donde estaba en Gálatas. Gálatas 1, del 11 al 20. 11. Pues yo ni lo recibí, ni... no, ese es el 12, perdón. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Fíjese, la Biblia dice que no le demos el púlpito a un neófito. Se oye feo, pero Saulo pensó que con 3 días de ayuno ya podía. Errores que cometemos. En una ocasión hay un pastor en Atlanta, Georgia, que había un hermanito que todo el tiempo le decía, pastor, ¿cuándo me va a dejar predicar? Y el pastor le decía, al rato, hermano, cuando esté preparado. Y al rato venía el hermano, pastor, ¿cuándo me va a dejar preparar? Hermano, al rato que esté preparado. Un día llega el hermano y le dice, hermano pastor, le dice, quiero que nos preste la iglesia, dijo, 3 días nos vamos a meter de ayuno de oración, dijo, 3 días en la iglesia, dijo, no vamos a salir. Ellos tenían servicio el domingo a las 5 de la tarde y el hermano le dijo, nos vamos a encerrar el viernes. Tenían servicio el viernes, le dijo, nos vamos a encerrar desde el viernes después del servicio, vamos a estar toda la noche el viernes, sábado y vamos a salir hasta el domingo, después del servicio vamos a entregar el ayuno. Y el pastor dijo, sí hermanos, ahí está la iglesia, dijo, pues estos hermanos se van a, y se pasan, se meten el viernes, se quedaron en la iglesia, ayuno y oración. Y el pastor dijo, bueno, dijo, ya que me está pidiendo ganas, que le dé permiso de predicar, dijo, pues yo creo que después de 3 días de ayuno, dijo, este hermano va a salir bien pulidito. Y se le ocurrió, le dijo, hermano, pues ya que está metido en ayuno de oración, el domingo trae el mensaje usted en la tarde. Ah, hermano, gracias, dijo, primera vez que le iba a tocar predicar. No, hombre, dijo, me hizo una carnicería, dijo. Agarró y ustedes son unos carnales, no buscan de Dios y bola de mundanos, mejor se deberían de ir al mundo. No, dijo el pastor, ay, hermano. Y fíjense, Saulo estuvo 3 días en ayuno y luego acá dice, yo no consulté a ningún hombre, pero sí debería haber consultado. Ya después va y se mete 3 años, ya no fueron 3 días, fueron 3 años y ahora viene diciendo, la preparación que ahora traigo, dijo, no me la dio ningún hombre, la recibí del mismo Cristo que me apartó. Entonces, imagínense las experiencias que este hombre ha de haber tenido en el desierto de Arabia. Ya no dice que no fue su evangelio, no se lo enseñó ningún hombre. Ahora, después de 3 años, regresa y ahora este hombre que antes vivía por la ley, ahora viene viviendo por la fe. Este hombre que era perseguidor, ahora es predicador. Este hombre que tenía persecución, ahora trae la proclamación del evangelio. No tenía elegancia, pero tenía poder de Dios. Se da cuenta, de la ley a la fe. Fíjense cómo cambia la cosa. En una ocasión, dicen que en un pueblo había un grupo de caníbales y uno de los caníbales se convierte al evangelio
y junta a los demás caníbales y les está predicando de Cristo. Y uno de ellos le dice, hermano, le dice, oiga, le dice, ¿y qué evidencia tenemos nosotros de que usted realmente se convirtió a Cristo? Y le dijo, porque en vez de ser mi discípulo, ahorita serías mi desayuno, le dijo. ¿Para qué quieres más prueba? ¿Me entiendes? Entonces, ahora Saulo ya viene totalmente cambiado. Ahora viene con otra, vamos a estar más adelante viendo ahora cómo cambió su manera de exponer el mensaje. Ya no porque él tenía conocimiento de la ley. Él podía demostrar que que Jesús era el Mesías por la ley. Pero mire qué padre es cuando lo presentamos por la gracia. Cuando lo damos por gracia, porque dice la Biblia, porque por gracia somos salvos, ¿me entiende? Y esto no es cosa de hombres, sino esto es ya un don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta enseñanza del día de hoy? Fíjese, Saulo, el Señor le dijo, te voy a mandar a predicar a los gentiles, luego les vas a predicar a sus reyes, dice, y al último les vas a predicar a los judíos. Saulo quiso empezar al revés. Quiso empezar con los judíos cuando no era el orden que le habían dado. Entonces, mire, hasta los apóstoles tuvieron que estar en un orden. Tuvieron que tener una preparación. Esto de la proclamación del evangelio no se trata nomás de soltar la Biblia así ¿cómo le puedo decir? O sea, tenemos que tener esencia de Dios para poderlo hacer. No es lo mismo cuando sale a evangelizar, ahí es otra cosa, pero para predicar en los púlpitos, no se trata de que, dijo uno, si yo era maestro de eventos allá en el mundo, yo sé hablar. Y le dijo el pastor, pues súbase y abriera el servicio, y se subió y no supo qué decir. ¿Me entiende? Esto tiene que ser de parte de Dios. Ahora, Saulo, ya vamos a ver más adelante cómo empezaba ya cómo cambió la manera de su predicación. Por esto vamos a dejarlo el día de hoy ya con esto. Si no entendió mucho de lo que hablé, entienda que para poder estar bien con Dios tenemos que buscar la presencia de Dios. Esto no se trata de un ratito, esto se trata de mucho tiempo. La gente al principio le tenía miedo a Saulo porque no creían que hubiera habido un cambio en él. Pero ¿cómo fue que demostró que hubo un cambio en él? Dice que ya después predicaba a la gente y ahora ya no lo querían matar ni nada, sino que ahora lo querían, ahora, ¿cómo le digo? Ahora sí aceptaban la predicación, porque también cuando fue ¿a dónde fue? Déjame me acuerdo, a Éfeso, también ahí cometió otro errorzote tremendo, allá también lo querían matar, y hubo una parte donde sí lo apedrearon, ¿me entiende? Entonces vamos a ver que también aún los buenos predicadores a veces cometen errores. Vamos a dejarlo ahí, vamos a darle gracias a Dios. Padre, a veces nos queremos portar como Saulo al principio, Señor. Queremos convertir a la gente con ofensas. Y tu palabra dice que tu palabra no es para contender, Señor, sino para convencer. Padre, te pido que nos des la sabiduría, Señor, para hablar tu palabra. Pero, Señor, que la palabra vaya acompañada, Señor, del Espíritu. De nada serviría, Señor, hacer alegoría